Sí, traemos un momento. Hola, profesor Jean-Pierre. Hola, 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 hola. Porque es que no, mi que está quedando grabado. Y pues nosotros vamos a hablar sobre el proyecto final de la materia modelización del terreno. Y pues nuestro título de nuestro proyecto es Modelo Tridimensional de la zona de subducción del litoral pacífico en la zona que le corresponde al departamento del Valle del Cauca y zonas aledañas a partir de interpolación de profundidades de eventos sísmicos. Bueno, como primera medida, pues le vamos a dar una introducción del tema. Bueno, el siguiente trabajo lo que desea generar como resultado es un modelo tridimensional en esa zona específica de estudio, pues para poder analizar el comportamiento de los sismos que hay que hay en las profundidades. Como sabemos, esta zona de estudio es un lugar donde se presenta bastante actividad tectónica y eso se debe a que la placa Nazca y la placa suramericana chocan y hay subducción y por ende se presentan mayores profundidades de sismos y pues no tan no. Bueno, otra cosa que vamos a decir es que el material de información y los datos de los sismos como las coordenadas y las profundidades fueron dadas por el Observatorio Sismológico y Geodésico del Suroccidente colombiano. Bueno, Bueno, entonces como objetivo general sabemos que es realizar un modelo tridimensional de la zona de contacto entre la placa oceánica Nazca y la placa continental de Sudamérica, más precisamente en la zona de subducción del litoral pacífico, en la zona que le corresponde, pues como dice el título, al departamento del Valle del Cauca y zonas aledañas a partir de sus profundidades. Bueno, como objetivos específicos que son pues tareas que tenemos que realizar es, primero realizar un filtro de datos de las profundidades, pues porque son muchos y algunos no nos sirven. Segundo, encontrar el método de interpolación más indicado para trabajar con los puntos. Como sabemos hay mucho y cada uno tiene sus características. Acomodar el tamaño y exageración de la escala vertical. Esto se debe a que como la zona de estudio es bastante amplia, entonces cuando se genera el modelo no se va a ver muy bien los cambios a no ser que se exagere la escala. Bueno, la otra es asociar el modelo digital de terreno de profundidad realizado con otros dos que fueron suministrados por el observatorio. Esto es con el fin de poder analizar y poder entender qué fue lo que hicimos y qué fue lo que nos dio como resultado. Por último, es comparar los resultados obtenidos por el método, por el software ArcGIS y por el software MATLAB. Bueno, antes del marco teórico tenemos que decir que nuestro trabajo o sea, me llamó la atención, dado que despierta una gran problemática, sabiendo pues que en esta zona hay una gran concentración de sismos, el fenómeno de sismotectónico que se presenta en la zona, entonces pues a partir de eso nos estamos basando, además que sabemos que es un lugar de enfoque de muchos científicos, pues dado que en esta zona, pues como estamos, las características que presenta la zona de estudio. Bueno, sí, es eso, o sea, sí es eso y pues vamos a dar un marco teórico acerca de las cosas que hay que tener como claras, los conceptos claros para poder hablar sobre el tema. Entonces, primero pues modelos digitales de elevación, ¿sí o no? Pues sabemos una definición del modelo digital de elevación, es que es una presentación gráfica que hace uso de herramientas matemáticas con el fin de darle un atributo o decir así a las que no conocemos a partir de un nivel medio, que en este caso sería un nivel medio del mar, y permite así identificar el relieve y todos los elementos a su alrededor. Bueno, espérate, estos valores que contienen las habilidades gráficas son datos raster, por decir así, es una estructura regular y se genera haciendo uso de herramientas con software especializados en el procesamiento de datos gráficos. Para obtener un modelo digital de elevación es necesario tener en cuenta dos características esenciales. Bueno, pues eso ya está todo anexado al informe, pues es parte del EBUL. Bueno, en fin, ahora vamos a hablar sobre sismos. Bueno, los sismos también son conocidos como movimientos telúricos y terremotos y son considerados uno de los fenómenos más devastadores que se manifiestan sobre la faz de la Tierra, sacudiendo la superficie violentamente y generando fracturas sobre la corteza terrestre por medio de ondas que parten desde un punto epicentro, desde un punto que es conocido como epicentro, de donde se inicia pues el devastador movimiento y las ondas en las que se propagan son ondas P y ondas S, donde las ondas P son conocidas porque son las ondas primarias que viajan a alta velocidad alterando la capa donde se producen los sismos, que es la litosfera, y las ondas S que son conocidas como ondas secundarias que viajan a una velocidad menor
de las ondas P y que tiene un comportamiento transversal en dirección simultánea a las ondas P. Listo. Ahorita vamos a hablar sobre tectónica de placas, la parte de convergencia oceánica continental, que es el tema que estamos tratando, pues, es la convergencia que se nos va, o sea, es el fenómeno como tal que se presenta, pues está la convergencia, divergencia y traslación, creo que se llama lo otro. Bueno, entonces, pues, convergencia oceánica continental. Este fenómeno se da a partir de que se encuentran dos placas tectónicas, o sea, dos placas sería la corteza continental y la corteza oceánica. Estas dos chocan, por decirlo de alguna manera, y pues se va a hacer va a ser, va a ser por decir una desaparición de la placa que tenga menor densidad. Como sabemos, ahí en la Tierra constantemente está generando material que sería, por ejemplo, decir la corteza oceánica, cuando hay erupciones volcánicas, entonces pues el material que hay sobre la superficie tiene que ir a algún lado, entonces pues por decir tiene que ser una constante. Entonces se genera una zona de subducción entre estas dos placas, como vemos acá, es una cosa y se ve el comportamiento que tiene, que es el que tratamos de que vamos a tratar de lograr observar con el proyecto. Aquí se ve una imagen clara y pues eso. Bueno, isostasia. La isostasia es una de los conceptos más claros que tenemos que tener, que hay que tener para poder explicar el resultado de este trabajo. ¿Por qué? ¿A qué se debe la isostasia? La isostasia es una regla, pues, que dice que cuando entre dos placas hay convergencia, todo el material rocoso o divergencia, todo el material rocoso que asciende tiene que ser proporcional al que se acumula abajo, como se ve aquí. Todo el material rocoso que sube también se tiene que acumular abajo. Cuando pasa este procedimiento, las raíces se acumulan en la parte de abajo, lo que produce más sismos. Y entre más suba una montaña, material rocoso, por así decirlo, más tiene que bajar y por ende se pueden producir sismos a mayores profundidades. También cabe recordar acerca de la isostasia, es que es un material que puede producir o no, puede recibir un proceso de erosión, porque puede recibir un proceso de erosión, entonces pues va a haber un desbastamiento en la zona superior, entonces lo que va a hacer es que la parte que está bajo las raíces comiencen a ascender y sea un material diferente al que era anteriormente, porque pues, estuvo expuesto a una meteorización diferente, o sea, tuvo diferentes métodos de meteorización. Hay que tener en cuenta que para trabajar acá en este proyecto trabajamos con dos métodos principales, que sería el método de interpolación Spline y el método de interpolación Kriging. El método de interpolación Spline es un método que se ajusta a ecuaciones de segundo grado para arriba para así mismo tener un buen resultado en cuanto a la suavidad de la curva que se puede dar, ¿no? Entonces, pues sabemos que es un método matemático que hace uso de análisis numéricos para definir curvas y superficies de la altura de precisión y una cantidad P de puntos. Este método es utilizado para programas como Photoshop, AutoCAD, bueno, entre otros que se encargan de darle un comportamiento suave a las curvas, precisamente, ¿sabes? Como lo que se basa este método. Bueno, listo. Ahora, el método de interpolación Kriging. Este método es muy importante ya que este maneja primero análisis geoestadísticos. Con ayuda de esto, él puede analizar y puede filtrar de una vez los datos, pues sí es muy recomendado para usarse cuando la muestra de datos es mucha. Y en este caso los puntos de los sismos que vamos a representar son bastantes, entonces por ende escogimos el método Kriging para poder tener un análisis mejor y más amplio de la zona. Bueno, los antecedentes. Bueno, los antecedentes. Como primero, entonces tenemos la tesis realizada por la geodesta Patricia Pedraza García, que es un modelo digital de elevación de la subducción de la placa Nazca en la zona pacífica del suroccidente colombiano. Es algo muy parecido a lo de nosotros, pues es mucho más amplio, pero tiene que ver con la placa Nazca y la subducción con la placa suramericana,
pero ella más estudia más que todo es el comportamiento de esa subducción. Nosotros vamos a hablar es en la parte que está aún más abajo. Y el otro es el realizado en isomías, la subdirección de amenazas geológicas en torno al ambiente, que ha realizado un estudio que se llama Estudio de Microzonificación Sísmica de Santiago de Cali en el año 2005. Bueno, vamos a dar unos antecedentes acerca de los sismos que se han presentado en la parte pues, del país de nosotros, Colombia, que nos corresponde, y hay que tener en cuenta que esas actividades sísmicas han sido devastadoras. O sea, estos tres casos que elegimos, por ejemplo, el terremoto de Ecuador-Colombia en el año 1958, que fue un domingo 19 de enero, creo, sí, domingo 19 a las 9 y 7, sí, 9 y 7 creo que fue que leí, con una magnitud aproximada de 7.6 en la escala de Richter. Eso fue en la costa norte ecuatoriana y pues hubo una gran cantidad de muertos, creo que fueron 111 personas. Bueno, pues para no extendernos tanto. Otro después del terremoto de 1979 en Tumaco, eso sí fue precisamente en Colombia. Esto fue un miércoles 12 de diciembre del 79. Tuvo una profundidad, creo que. Bueno, profundidad no. El epicentro fue localizado Sí, a el epicentro fue a 75 kilómetros de Tumaco y tuvo una magnitud de 7.9, 8 en la escala de Richter. Lo otro que es muy recordado por todos, que fue en el año 1983, en Popayán, pues recordado porque fue algo devastador que marcó la historia de su país, porque pues, es precisamente una Semana Santa y sabe que Colombia está muy afectada a ese tipo de cosas, porque Haití, pues 31 de marzo, eso era Día Santo, que hay mucha gente de rumba y que bueno, pues muy recordado por eso. Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que hicimos y es la metodología en ARNIS. Como primero que todo, el Observatorio Sismológico en Occidente nos suministró varios puntos que estaban divididos en varias zonas. O sea, estaban los puntos divididos en varias zonas. Entonces lo primero que voy a hacer era una unión de puntos, que fue esta, que fue usada por medio del comando merge, que se utiliza es para dejar todos los grupos, toda la nube de puntos en solo una carpeta, por decirlo así, y así se puede interpolar más fácil. Bueno, después de esto sigue la interpolación. Como pueden observar la figura, la interpolación fue usando el método Kriging. Bueno, la interpolación fue usando varios métodos para saber cuál es el mejor. Después fue el cambio de la escala vertical, como habíamos mencionado, y esto se debe pues, a que el terreno es muy grande, entonces para poder analizarlo mejor. Después se muestra la salida gráfica. Esa salida gráfica se hace en AdSense, que es el encargado de poder darle, por decir así, una visualización en 3 dimensiones del formato raster que se genera en ArcMap, que es lo que mostramos anteriormente. Bueno, como estaba mencionando mi compañero anteriormente, en la parte de cambio de escala vertical fue necesaria, pues dado que la zona que estábamos estudiando, la zona de estudio era muy extensa, entonces las profundidades en relación por decir, los lados de la zona de estudio, o sea, en relación a esto, eran muy pequeños, entonces digamos que tendría que hacer un cambio de escala, o sea, aumentar la escala vertical para poder pues, apreciar mejor el comportamiento de esas profundidades. Entonces, pues acá hay una imagen, una salida gráfica en 3D de lo que fue el resultado de algunos datos. Bueno, ahora, el modelo se tenía que asociar a otros modelos digitales que fueron suministrados por el OSO, el cual eran el modelo de la superficie oceánica y el modelo de las cordilleras, para que con estos dos pueda realizar un buen análisis. Entonces, los procedimientos que siguieron fue, primero que todo, era emparejarlos para tener una buena salida gráfica, pues decente, que se viera estéticamente aceptable, y se necesitaba crear una máscara. Una máscara es una especie de polígono que todo lo que cierra lo recorta y lo deja. Y después ese polígono se cambió a formato raster para poder llevarse a Arsen y poder darle una vista en 3D. Bueno, esta es la metodología utilizada en Mandados, una metodología muy sencilla en comparación a la usada en ArcGIS, que fue el enfoque principal que tuvimos, dado que pues, teníamos máscaras,
modelos del océano y en la parte occidental, o sea, la parte occidental de Colombia, sería la cordillera central y occidental. Entonces, pues hicimos un enfoque en este programa. De todas maneras, en verdad lo que se hizo fue lo mismo, hacer un filtro de datos, por decir así, quitando los datos que podrían alterarnos los resultados, y pues a partir del algoritmo desarrollado durante el curso de Spline, metimos los datos, hicimos los cambios correspondientes y se obtuvo un resultado pues que sí se puede apreciar el comportamiento, pero pues la idea era como asociarlo a lo otro para poder apreciar que sí, o sea, darle un mejor análisis. Entonces, pues por eso fue como un enfoque más en ARGIS. Igual no podíamos haber metido los datos de los anteriores, o sea, del océano y de la costa pacífica amalada, entonces no habíamos cumplido con ciencia. Por eso optamos también darle un enfoque mayor a ARGIS. Bueno, resultados y discusión. Bueno, pues aquí se puede tener, acá logramos observar una salida gráfica indicando el resultado que tuvimos del comportamiento que se está mostrando en esta zona a partir del método de interpolación Kriging. Esto es una vista en 3D y esto es una vista superior. Estos colores, falta colocar ahí es que estos colores, las zonas verdes son las zonas más altas y las zonas más oscuras, las zonas cafés, son los lugares más profundos. Entonces se puede lograr apreciar acá, por decir, una línea, un comportamiento de profundidades, un comportamiento donde se encuentran profundidades, al igual que esta zona. Esto se va a poder lograr identificar mejor ahorita cuando veamos el enlace de este modelo con los modelos del océano y la parte occidental de Colombia. Bueno, pues aquí como podemos observar, las dos partes de profundidades, donde hay mayor profundidad, están en dos puntos específicos. El primero es el momento de subducción que hay entre la placa Nazca y la placa suramericana. Esto se debe pues a lo que hemos dicho, como hay subducción, hay más contacto y por ende a mayor superficie puede producirse epicentros y sismos por ese choque constante, lo que hace que las profundidades puedan ser mayores. En otro caso es en el valle que se forma por las cordilleras, y esto se debe a lo que mencioné anteriormente, por la isostasia, que como las montañas, las cordilleras suben, quiere decir que también abajo se acumula material rocoso y por ende hay más raíces que chocan entre ellas, generando así fallas geológicas, epicentros y por ende sismos. Por eso entonces este modelo, el que generamos, aclaró más el análisis, se puede hacer mejor con los otros dos modelos asociados y poder entender qué fue lo que se hizo. Pues acá podemos ver, es una salida gráfica por algunas inconformidades obtenida directamente de ARGIS. Estos dos resultados que tenemos aquí, pero una salida gráfica que tratamos de darle un orden, tratamos de hacer que coincidiera mejor y mostrando el comportamiento como se mostraba en la metodología de la zona de contraste entre dos placas, la oceánica y la continental. Entonces, pues aquí se ve como el comportamiento de subducción en esta zona exactamente. Entonces, pues, ahí se logra apreciar algo. Ahora vamos a hablar de otros resultados. Bueno, ¿en qué nos basamos? ¿Cómo así que otros resultados? Como dijimos, el segundo objetivo era poder variar, escoger el mejor método de interpolación para poder encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Cada método de interpolación dio resultados distintos y cada método lo utilizamos variando el tamaño del píxel para ver pues cuánto variaba, qué cambiaba. Por lo menos cuando Kriging usamos el valor del píxel de 1851, que era el píxel también utilizado para generar el modelo oceánico. Entonces partimos desde ahí, porque los píxeles de menor tamaño no se veía muy, sí, no se lograban apreciar las características, no se veía muy bien. Entonces por ende pues fuimos variando de eso. Aquí cuando vemos el método de interpolación Spline, también pasa lo mismo, las profundidades no son muy constantes, se ven muy regadas
y cuando se visualiza en 3D pues se ve aún peor. Y el método de vecino más cercano, de tamaño de píxel 100, también fue lo mismo, fue muy cercano al de Kriging, pero hubo algo que solo pudimos notar cuando se colocó en 3D. Entonces aquí están los modelos de Spline y el modelo de vecino más cercano, utilizado por el software AdSense para verlo en 3D. Entonces, como primera medida en Spline, como estaba diciendo, las profundidades se ven muy separadas entre ellas, no son constantes, e incluso hay algunas que superan la superficie, cosa que no puede ser, porque si no hay choque entre las placas no puede haber un sismo. Entonces por eso despreciamos como primera medida el método Spline. Y en el método vecino más cercano se ven estos puntos atípicos de sismos, lo cual también hace referencia a que el método no es muy acertado, ya que Kriging mostraba un comportamiento más monótono de las profundidades, y en eso nos basamos para poder escoger cuál es el método acertado. Otra cosa fue que utilizamos otros métodos como el superficie de tendencia trend y media móvil, pero no generaban nada, no generaban ni siquiera un modelo digital de elevación, así que eso también sirvió como descarte de estos métodos. Listo. Bueno, entonces, el resultado obtenido a partir de MATLAB, como estamos hablando anteriormente, el resultado obtenido por el software, una aproximación tridimensional que se muestra el comportamiento de la zona de acuerdo a las profundidades, teniendo así como resultado pues la siguiente imagen. Bueno, cabe decir que este es un método que se usa para realizar una interpolación y no tiene la atención dirigida, no tiene dirigida la atención que debería. ¿Por qué? Pues porque, como estábamos diciendo, los modelos que teníamos anteriormente en ARGI nos pueden ayudar a obtener un mejor resultado, una mejor forma de análisis. Igual como se dice, no es despreciable este resultado, se puede tener en cuenta, pero pues en sí no nos basamos mucho en eso, entonces creo que no hay casi que discutir. Se puede discutir que, digamos, sí se aprecia que tiene un comportamiento parecido al que se tiene en MATLAB. O sea, si vamos en este que es Spline, que es Spline, se ven acá, se ven, pero pues igual no se puede analizar mucho de la zona. Igual no es que, digamos, se necesiten de hacer filtros o cosas así para identificar, dado que apenas estamos tratando de tener una aproximación de cómo es el comportamiento de subducción debajo de la corteza terrestre, lo que es el objetivo de este trabajo. Bueno, en conclusiones, la primera y la más importante fue que pues decir que es mejor utilizar el método en software ArcMark y AdSense a comparación de MATLAB, primero por las facilidades que se puede manejar con el software, más allá de que los datos brindados fueron por el OSI, que ya tenía pues modelos ya realizados por estos. Más que eso, sabemos que es una herramienta más fácil, que con MATLAB es más tedioso. Bueno, como segunda medida, el mejor método de interpolación fue Kriging Ordinary, por lo que ya mencionábamos, porque utiliza métodos geoestadísticos para poder hacer un filtrado y un análisis mejor de los datos, y pues los resultados también lo muestran. Muestra un comportamiento más monótono, un comportamiento más semejante a los modelos, a las aproximaciones de la superficie oceánica y de la superficie terrestre de las cordilleras. Entonces por eso decidimos que Kriging Ordinary es el mejor método de interpolación para trabajar con muchos puntos y en este trabajo. Por otra parte, en la parte de concentración de los sismos con mayor profundidad, pues ya sabemos que se puede analizar se generaron por la parte de subducción que hay entre la placa Nazca y la placa suramericana, y también por el valle que hay entre las cordilleras, pues por la isostasia, como lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Bueno, en la parte de agradecimientos tenemos que decir que el Observatorio Sismológico nos dio una guía durante todo el proceso. Entonces se le agradece al Observatorio Sismológico ALOSO por brindarnos el apoyo en el transporte del terreno, especialmente brindarnos la información para realizar este proyecto. Esta información cabe resaltar o cabe decir
que fue obtenida de un proyecto que está manejando en el observatorio que se llama Caracterización de régimen sísmico y de formación cortical de zonas aledañas al departamento del Valle del Cauca, con el código CI 297 de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Valle. La bibliografía, pues ahí se obtiene, igual también se logra ver en el archivo adjunto a este trabajo. Fue la bibliografía utilizada para manejar este trabajo de investigación adecuada. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por acá. Espero que haya quedado claro todo lo que realizamos y que el modelo digital que nosotros realizamos haya sido de su agrado. A continuación, pues vamos a mostrar unas imágenes de actions obtenidas y a mostrarlas en 3D y mejor para que vean lo que hicimos. Bueno, aquí se puede analizar el modelo digital que nosotros realizamos. Vamos a apagar los modelos. Esto fue lo que nosotros teníamos como primera instancia. Nosotros teníamos esta nube de puntos y que con ayuda pues del programa ArcMap, interpolando y cambiando la escala raster, se pudo generar este modelo. Y a partir de este modelo fue que se pudo asociar los dos modelos ya establecidos y, como decíamos, el comportamiento se ve en el valle y en la parte de subducción, en la trinchera, exactamente donde toca la trinchera. Bueno, pues sí, igual ahí se logra ver el catálogo usos, que fue el catálogo con el que trabajamos, pues teniendo en cuenta que teníamos toda esta variedad de puntos, entonces recortamos estos puntos que son muy pocos, entonces de pronto nos puedan quedar el resultado, y pues hicimos la concentración en esta zona, ¿no? Pues porque igual como se puede observar, la trinchera viene por este alto de acá, toda esta línea, igual logramos verlo, el comportamiento de la trinchera acá, las profundidades, y ya tiene este comportamiento. Pues no sé, espero que les haya gustado el resultado, que haya sido, sí, bueno, muchas gracias y eso es todo.